es con respecto a los músculos de la mímica y a los músculos de la masticación, que son músculos de la región de la cara, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos grupos musculares. Y esos grupos musculares son diferentes, su inervación es diferente también, su localización también. Los músculos de la mímica, que han podido observar ya en el cadáver, son músculos que van a estar por debajo de la piel. O sea, cuando uno diseca la piel, nos vamos a encontrar con un graso, ¿no? Que es la grasa superficial de la cara, que es donde se hace mucho de los procedimientos estéticos, el llamado lifting facial, por ejemplo, que es el reposicionamiento de las grasas, se trabaja con esas estructuras que se encuentran por debajo de la piel. Y cuando uno levanta la grasa, nos vamos a encontrar con el plano muscular. Y ese plano muscular va a estar representado por los músculos de la mímica. Esos músculos de la mímica van a ser inervados todos por el séptimo par craneal, por el nervio facial, ¿correcto? Entonces, el nervio facial para la cara tiene una función de tipo motor. La parte sensitiva del facial solamente está en un corto trayecto a la entrada del conducto auditivo externo, ¿ya? El nervio facial tiene las mismas funciones que el vago, tiene 4 funciones del facial. El nervio facial es motor, primordialmente para los músculos de la mímica, es sensitivo el nervio facial, es sensorial, tiene que ver con el gusto, por ejemplo, de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿correcto? Y tiene la función de tipo parasimpática el facial. Todo lo que tiene que ser, por ejemplo, el control de la glándula lacrimal cuando lloras, el control de las glándulas nasales al momento de secretar el moco tiene que ver el facial, las glándulas labiales, las glándulas palatinas tienen que ver el facial. Entonces el facial es como el vago, tiene esas 4 funciones. Entonces del facial, ¿qué cosa vamos a conocer ahora? Su parte motora. Y la parte motora del facial, ¿no?, está relacionado con el agujero donde están saliendo esas fibras motoras, que se llama el agujero estilomastoideo, ¿cierto? El agujero estilomastoideo, ya ustedes ya han tenido la práctica conmigo, ¿no? Es donde van a ver ustedes a las ramas motoras del nervio facial. Entonces, como todos los pares craneales se están originando de una estructura encefálica, ¿cierto?, que se llama el tronco encefálico. Desde el 3º hasta el 12º par craneal, el origen de esos pares craneales está en el tronco encefálico, que ya también se los he mostrado, que se encuentra descansando en la apófisis basilar del hueso occipital, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando la lesión se encuentra a nivel de ese tronco encefálico, donde están los núcleos de ese nervio facial, entonces se verán afectados también las funciones que tiene ese nervio facial. ¿Estamos? Pero mucho más superior al tronco encefálico todavía hay una estructura que es la que va a tener control sobre ese tronco encefálico. ¿Cuál creen que será la estructura de nuestro sistema nervioso central más superior? El más superior de las estructuras de nuestro sistema nervioso central. Sin él no somos nada. ¿Quién sería? El cerebro. El cerebro, ¿correcto? Entonces, el cerebro, nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales. Y en el cerebro, en una área específicamente a nivel de nuestro lóbulo frontal, se encuentra ahí el mapa de tu cuerpo. Es como que estuviese tu cuerpo en pequeño, ¿no? Y que ahí está controlando el movimiento de tu dedo gordo, de tu oreja, de tu pierna, de tu brazo, de tu dedo. Todo está representado ¿no?, de manera geográfica, se le llama el homúnculo motor a nivel de nuestro cerebro, específicamente en el lóbulo frontal. Entonces, cuando esa zona está dañada, como en el caso clínico, hablan acerca de un linfoma, que es la presencia de un tumor, puede ser también por una isquemia, por un accidente cerebrovascular, donde esa área motora no esté recibiendo la irrigación y por lo tanto se ven comprometidos esos núcleos motores que se encuentran a nivel del cerebro. Por lo tanto también entonces esa, digamos, información o esa comandancia va a haber también repercusión a nivel del tronco encefálico, ¿cierto? Al no recibir la orden del cerebro, entonces en el tronco encefálico, donde está el núcleo del facial, no va a poder recibir esa orden. Entonces, ¿hablamos de qué? Hablamos de una parálisis. Entonces, el término parálisis
está relacionado con una afectación de tipo motora. Cuando hablamos de una parálisis facial, ¿no?, que está relacionado con el séptimo par craneal, hay que saber diferenciar entre una parálisis de tipo central y una parálisis de tipo periférico. Cuando hablamos de una parálisis de tipo central, cuando la lesión está ¿dónde? Pues en el cerebro, en el área motora que se encuentra a nivel del lóbulo frontal, específicamente en una cierta área que me controla, ¿no es cierto?, la musculatura de la cara, en este caso los músculos de la mandíbula. Y cuando hablamos de una parálisis de tipo periférica, cuando hay una lesión en la zona del recorrido del nervio, o sea, puede ser a nivel del agujero estilomastoideo, puede ser a nivel de la celda parotidia donde hemos encontrado el nervio facial, o puede ser en el trayecto de cualquiera de las ramas del facial, ya sea por procedimientos estéticos, ya sea por infecciones virales. Por ejemplo, el virus del herpes zóster no se caracteriza por la formación de vesículas que van a estar, digamos, dibujando el recorrido del nervio, ¿no? En aquellos pacientes que son inmunodeprimidos o que tienen las defensas bajas, favorece la presencia de ese virus del herpes zóster que ataca a esas ramas motoras. Entonces, si ataca, por ejemplo, a una rama temporal del nervio facial, pues el músculo afectado será al músculo donde está yendo a inervar, llámese al músculo frontal, llámese al músculo prócer, ¿no?, llámese al músculo corrugador o depresor superciliar. O, por ejemplo, si hacen un procedimiento estético para poder arreglar la región acá del mentón y de casualidad tocan a la rama marginal de la mandíbula, provocan una parálisis periférica solamente de aquellas musculaturas del cual depende la inervación de esa rama marginal de la mandíbula, llámese el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca o el músculo mentoniano. Entonces, esa es una parálisis de tipo periférico. En cambio, cuando es una parálisis de tipo central, la lesión está aquí. ¿Dónde? En el cerebro. ¿Cómo se manifiesta? En el paciente. Entonces acá sí ocurre algo diferente. Porque el nervio facial, que me controla la musculatura, ¿no?, de los músculos de la mímica, recibe control no solamente del hemisferio del lado derecho, sino también del hemisferio del lado izquierdo. ¿De qué manera? Si yo muevo, por ejemplo, la musculatura frontal, el orbicular, los cigomáticos mayor, menor, el elevador del labio superior, o sea, toda la parte del tercio superior del lado derecho, ¿quién lo controla? Mi hemisferio del lado izquierdo. ¿Estamos? Pero además, esto sucede solamente con los músculos de la mímica. Si está afectado el hemisferio del lado izquierdo, esta parte del tercio superior de la cara, cuando se trata de una parálisis de tipo central, no va a estar afectada. ¿Por qué? Porque el hemisferio del lado derecho también controla la musculatura de este lado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la que va a estar afectada? El tercio inferior de la cara. Entonces, en el paciente, cuando se trata de una parálisis de tipo central, el tercio superior está intacto. ¿Cuál está afectado? Es el tercio inferior de la cara. Entonces, cuando el tercio inferior de la cara está afectado, es decir, el músculo orbicular, los depresores del labio inferior, el plaquisma, el depresor del ángulo de la boca, el emulsionador, eso cuando está afectado, o sea, está paralizado, no está trabajando, es porque está probablemente, ¿no?, afectada o está siendo, digamos, relacionada con una parálisis de tipo central. O sea, en una parálisis de tipo central, la musculatura del tercio superior no está afectada. ¿Por qué no está afectada? Porque ambos hemisferios cerebrales compensan. Si uno es que el hemisferio cerebral del lado derecho está afectado, pues lo suple el hemisferio del lado izquierdo. Tienen control ambos hemisferios sobre la musculatura del tercio superior de la cara, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de una parálisis de tipo periférica, va a depender de la rama del nervio facial que ha sido afectada. En una extirpación de la glándula parótida, de casualidad, nos llevamos al tronco temporofacial, por ejemplo. ¿Cuáles serían las ramas que estarían comprometidas si atacamos al tronco temporofacial? ¿Cuáles serían? Las ramas que han visto ayer en la práctica. ¿Qué ramas hemos visto? Hemos tenido práctica, ¿no? Ayer. Ya, ¿qué ramas hemos visto? La rama temporal, la rama cigomática y la rama bucal, porque esas se salen, los ángulos se originan del tronco temporofacial, ¿sí?
Si cuando estirpamos la glándula parótida nos llevamos al tronco cérvico-facial, ¿cuáles serían las ramas que estarían comprometidas? Las ramas marginal de la mandíbula y la rama cervical, ¿cierto? Que se va para el músculo clatisma. O te pueden preguntar cuáles serían los músculos afectados si se lesiona el tronco cérvico-facial. ¿Cuáles serían los músculos afectados si se lesiona el tronco cérvico-facial? ¿Ah? Aquellos que controlan la musculatura del labio inferior, ¿no es cierto? Los depresores, el depresor del ángulo de la boca, parte del depresor del labio inferior, el músculo mentoniano, el platismo, ¿cierto? Esos serían los afectados, ¿ya? Bien, entonces, los músculos de la mímica, habíamos dicho que tienen 4 características comunes. A ver, díganme ustedes una característica común que tengan todos los músculos de la mímica. Vamos, a ver, ¿cuál es la característica? Tienen 4 características comunes. A ver, díganme una. ¿Ah? ¿Qué son? Hablen pues. ¿Ah? ¿Nada? Son inervados por el facial. ¿Es verdad o no? Sí. Ya, esa es una característica común. Otra característica común de los músculos de la mímica. ¿Ah? No presentan aponeurosis individual. Tienen una aponeurosis común, ¿cierto? Y esa aponeurosis común tiene una denominación. Se conoce con el nombre del sistema músculo aponeurótico superficial. Aquellos que se van a dedicar a la medicina estética, ¿no? Y ganar plata chinchín, tienen que saber la anatomía de la cara, ¿ya? Y ese sistema músculo aponeurótico superficial significa la aponeurosis común que tienen los músculos de la mímica. Me decía que es como si metiéramos dentro de una bolsa a todos los músculos de la mímica. O sea, no es como el deltoides, el bíceps o todos los músculos que hemos visto en el cuerpo, que cada uno tiene su aponeurosis, por lo tanto es bien fácil poderlo disecar. Disecar los músculos de la mímica es complejo. ¿Por qué? Porque no tienen una aponeurosis individual, tienen una aponeurosis común. A eso se le llama el sistema músculo aponeurótico superficial. Ahora, dentro de ese sistema músculo aponeurótico superficial, los músculos de la mímica tampoco es que todos están en un mismo plano. Hay como 4 planos dentro de ese plano muscular. Por ejemplo, este músculo que está acá, que ustedes lo han visto ayer, es el músculo del soplo. ¿Cómo se llama ese músculo? El músculo bucinador. Por ejemplo, el músculo bucinador de todos los músculos de la mímica es el más profundo. Es el más profundo, ¿correcto? O han visto a este músculo que está acá, este que está acá o este que está acá. ¿Qué músculo es este? El A. ¿Qué músculo es el B? El músculo, el cigomático mayor. Y este que está acá, el depresor del ángulo de la boca, por ejemplo, son músculos que están en un primer plano dentro de ese sistema músculo aponeurótico superficial. ¿Y por qué es importante? Porque esos músculos, como van a ser inervados por el nervio facial, la rama del nervio facial que van a estar aquí, ¿cierto? Están por debajo, o sea, el agujero estilomastoideo, digamos que está relacionado con el pabellón auricular, porque yo tengo acá el pabellón auricular, aquí estaría la apófisis mastoides, ¿cierto? Y por delante estaría la apófisis estenoides. Entonces, a este nivel vamos a encontrarnos con el territorio del nervio facial. Por eso es que estamos viendo acá a esta glándula, ¿cierto? Esta glándula que está acá, ¿quién vendría a ser? La glándula parótida. Entonces, la glándula parótida crece, cuando se desarrolla, crece rodeando al nervio facial. Pero cuando yo tengo un procedimiento a nivel de la glándula parótida, una de las principales complicaciones es lesionar al nervio facial, ¿ya? Entonces, te decía que de este nervio facial se va a dividir en 2 troncos, en el tronco temporofacial y este tronco que está acá, que vendría a ser el tronco cérvico-facial. Entonces, estas ramas del facial, las ramas temporales, las ramas cigomáticas, las ramas bucales, la rama marginal de la mandíbula y las ramas cervicales tienen que alcanzar a los músculos de la mímica, o sea, van a estar dentro del esmalte, ¿cierto? Entonces, en los procedimientos estéticos se trabaja sobre los músculos. ¿Para qué, por ejemplo? Para poder colocar enzimas, para poder colocar el famoso botox, ¿no es cierto? Que es la toxina botulínica, para poder, digamos,
disminuir la contracción de los músculos y así hacer que en el paciente no se muestren bien, digamos, las líneas de expresión. Las arrugas o las líneas de expresión son el resultado de las actividades de los músculos de la mímica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que quieren mejorar la parte estética? Hacen que ese músculo baje su nivel de contracción. A eso de bajar el nivel de contracción se llama la paresia. La paresia, que no es lo mismo que la parestesia. Cuando hablamos de paresia es la disminución de ¿quién? De la parte motora, o sea, de la contracción. ¿Estamos? ¿Quién hace posible esa paresia? El botox, que es la toxina botulínica que se usa dentro del campo de la medicina estética. Entonces, entran para poder colocar el botox. ¿Y cuál es la principal complicación con la que se encuentra el médico estético? No llegar a tocar ¿a quién? Al nervio facial, ¿cierto? Porque si tú lesionas al nervio facial, ¿qué es lo que vas a causar en cualquiera de estas ramas del nervio facial? Vas a causar una parálisis del nervio facial. ¿De qué tipo? ¿Periférica o central? De tipo periférica. Entonces tú tienes que saber que el nervio facial, para poder alcanzar al músculo, siempre lo va a hacer por la cara profunda del músculo. Es decir, por ejemplo, este nervio, ¿no? Esta rama, que es la rama frontal o la rama temporal del nervio facial, que va a estar inervando a este músculo que viene a ser el músculo frontal, no lo hace por delante del músculo, sino lo hace por detrás del músculo. Entonces, cuando el médico estético inyecta la toxina botulínica, no tiene que sobrepasarse el plano del ESMAS, porque si sobrepasa el plano del ESMAS, estaría tocando a la rama temporal del nervio facial. ¿En qué casos la rama del facial estaría más bien pasando por delante del músculo? En aquellos músculos que están pues en el último plano. ¿Y cuáles son los músculos que están en el último plano? O sea, el más profundo, el buccinador. En el caso del buccinador, la rama, por ejemplo, bucal del nervio facial no estará pasando por detrás del buccinador, sino estará pasando por delante del buccinador. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, las ramas del facial para la cara, para los músculos de la mímica, tienen el componente motor. ¿Qué otra característica común tiene el nervio facial? Ya hemos dicho que todos son inervados por el nervio facial, no tienen aponeurosis, tienen una aponeurosis común que es el ESMAS. ¿Qué otra característica común tienen? Los músculos de la mímica. ¿Ah? ¿Qué otra característica común tienen los músculos de la mímica? Que se encuentran alrededor de las principales cavidades de la cara que alojan a los órganos sensoriales, ¿cierto? Entonces están alrededor de la cavidad orbitaria, en un efecto protector. Por ejemplo, el músculo orbicular de los ojos, la porción orbitaria, la porción palpebral, ¿cierto? Se activan esos músculos para proteger ¿qué cosa? Al órgano que viene a ser el globo ocular. Cuando hay una luz potente, los rayos del sol o un elemento extraño, tenemos ese reflejo que hacemos trabajar a esos músculos, ¿cierto? Se encuentran alrededor de la cavidad nasal. ¿Qué órgano sensorial se encuentra dentro de la cavidad nasal? ¿Está relacionado con qué? Con el nervio olfatorio. Percibes un olor agradable, ¿qué haces? Agrandas, ¿cierto? La apertura nasal. En cambio, es un olor repugnante, no vas a agrandar las alas nasales, más bien estrechas, harás trabajar a otros músculos que te permitan estrechar la apertura nasal, ¿no? Se encuentran alrededor de la cavidad oral, ¿cierto? Porque tiene que ver con los movimientos a nivel tanto del labio superior como del labio inferior para hacer gesticulaciones de alegría, de tristeza, de congoja, ¿no? ¿Cómo se llama? Una gesticulación no solamente está relacionado con un solo músculo. En una gesticulación pueden participar varios músculos. Entonces los podemos agrupar a los músculos de la mímica rodeando esas cavidades. Ya van 3. ¿Cuántas eran? 4. Una por el facial, aponeurosis común, alrededor de las cavidades. ¿Cuál sería la cuarta característica? Que estos músculos tienen un origen a nivel óseo y tienen una inserción a nivel cutáneo, a nivel de la piel, ¿correcto? Como se insertan a nivel de la piel, entonces hacen posible, ¿no?,
por esa inserción a nivel de la piel que se formen pues las arrugas o los pliegues cutáneos, que son la parte visible del funcionamiento pues de estos músculos, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, estamos teniendo a este músculo que está acá, que es parte o tiene su porción frontal y su porción occipital, ¿cierto? Se llama el músculo occipito frontal, unidos por esta banda aponeurótica que se conoce con el nombre de la aponeurosis epicranial o llamada también galea aponeurótica. Entonces, de estas dos porciones, ¿cuál es la más visible? El músculo frontal, ¿cierto? Entonces, este músculo frontal está relacionado con gesticulaciones de ¿qué? Con gesticulaciones de sorpresa, de asombro. Si ustedes se dan cuenta, las fibras del músculo frontal son fibras así, ¿no es cierto? Verticales. La formación de las arrugas, de los pliegues cutáneos, corre en el sentido perpendicular a la dirección de la fibra. Si yo tengo que las fibras del frontal son de manera vertical, entonces las líneas de expresión que se forman aquí en la frente, ¿cómo lo ven? De manera horizontal, ¿correcto? Entonces, el músculo frontal, cuando tú haces ese movimiento de la atención, estás jalando la piel de la frente hacia arriba, pero a la vez también estás jalando la piel de esta región que viene a ser la ceja, ¿no es cierto? Entonces, la ceja, tenemos la parte de la cabeza, tenemos la parte del cuerpo de la ceja y tenemos la parte de la cola de la ceja. El músculo frontal, al elevar la piel de la frente, lo que hace también es levantar la cabeza y el cuerpo de la ceja. Esa es su función. Pero hay un músculo que hace lo contrario, que más bien deprime la piel de la ceja. Ese músculo viene a ser este que está acá, que se ve mejor en una vista frontal, que es un músculo que nace desde los huesos nasales, ¿cierto? Este que está acá, y tiene sus fibras, ¿cierto?, que se van a estar insertando a nivel de la piel de esta región que está entre ceja y ceja, que se llama la región del entrecejo. ¿Quién es ese músculo? El músculo prócer, ¿cierto? Este que está acá viene a ser el músculo prócero piramidal. Entonces, este músculo prócero piramidal prácticamente es como si fuese el antagonista del músculo frontal. Ese músculo prócer, el músculo frontal, tira la piel de la frente hacia arriba y la piel del entrecejo hacia arriba, pues el músculo prócer tira la piel del entrecejo hacia abajo. ¿Cómo son las fibras del prócer? Las fibras del prócer también son de tipo vertical. Entonces, las líneas horizontales que se forman aquí a nivel del entrecejo son causadas ¿por quién? Por el músculo prócer. ¿Estamos? Este que está acá viene a ser el músculo orbicular de los ojos. Este músculo orbicular de los ojos tiene la porción orbitaria y tiene la porción palpebral. Entonces, la porción orbitaria tiene que ver con el cierre no potente, cuando tenemos una luz muy fuerte, un radiante sol que ha salido, a manera de protección del globo ocular, ¿cierto? Cerramos fuertemente los ojos, ahí estamos haciendo trabajar ¿a quién? A la porción orbitaria del músculo orbicular de los ojos. Pero cuando estamos en una posición normal, hacemos el parpadeo normal, cerrando y abriendo la hendidura palpebral, ahí solamente está trabajando ¿quién? La porción palpebral del músculo orbicular de los ojos, ¿cierto? Entonces, si constantemente estamos así cerrando, ¿cierto? Este músculo orbicular, en esas contracciones, digamos, sumadas con el tiempo, van a ser las causantes de formar estas líneas de presión, que vendrían a ser las famosas bandas de gallo, ¿cierto? Las bandas de gallo, que se notan desde la parte lateral, son responsables de las fibras del músculo orbicular de los ojos. ¿Qué parte? La parte de la porción orbitaria, ¿ya? Muy bien. Parecido al músculo orbicular de los ojos, tenemos acá a este músculo. Terminemos primero con la parte nasal. En la región nasal también vamos a observar este músculo, ¿cierto? Que vendría a ser el músculo nasal. Entonces, este músculo nasal tiene la porción transversa, que está acá, y acá debería estar ¿quién? La porción alar, ¿cierto? Entonces, la porción transversa del músculo nasal, ¿qué cosa hará? ¿Va a dilatar o va a estrechar las aperturas nasales? Va a estrechar. Algo que no nos gusta, en el olor, no hacemos así, si no hacemos, huele feo, ¿no? Estrechamos, estamos trabajando la porción transversa del músculo nasal. Pero si olemos una comida rica, un perfume delicioso, ¿cierto?
Estritamos o abrimos, dilatamos nuestra nariz. Entonces estamos trabajando la porción alar de ese músculo nasal, ¿ya? Ahora, en la parte de los labios, ahí vamos a encontrarnos con este músculo que está aquí, ¿cierto? Este que está acá. Ese músculo viene a ser el músculo orbicular de los labios. Entonces, es el llamado músculo del beso, ¿no? Es el músculo del beso, es el que tiene que ver con la hendidura bucal, ¿cierto? Entonces, al labio superior van a llegar músculos y en el labio inferior también se van a estar insertando músculos. Los músculos que se van a estar insertando a nivel de la piel del labio superior serán pues ¿para qué? Para que me eleve el labio superior y también me eleve esta parte que se llama la comisura. Y los músculos que se van a estar insertando a nivel del labio inferior serán pues aquellos músculos que me depriman el labio inferior y me depriman la comisura. ¿Cuáles son los músculos que van a llegar al labio superior? Ahí tenemos al músculo elevador del labio superior. Mucho más medial estaría el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, el músculo elevador del labio superior, el músculo cigomático menor, el músculo cigomático mayor, llegando ya a la comisura. Entonces, estos músculos cuando están muy hiperactivos es cuando aquellos pacientes, por ejemplo, que han notado, cuando sonríen se notan las encías, la famosa sonrisa gingival, como el que tenía Magali Medina en sus inicios de su carrera, ¿cierto? Cuando se reía se notaba toda la parte de las encías, ¿cierto? Por actividad excesiva ¿de quién? De estos músculos que me elevan el labio superior. Entonces, en aquellas personas que no les gusta tener esa sonrisa gingival, van donde el médico estético, ¿para qué? Para que les aplique el botox, la toxina botulínica. Entonces, ¿qué cosa va a hacer la toxina botulínica? Va a apareciar, o sea, a relajar a esa musculatura, ¿cierto? No lo va a paralizar, solamente lo va a apareciar, a disminuir su actividad motora, ¿ya? En cambio, estos músculos que están acá en la parte inferior, ahí vamos a tener al músculo depresor del ángulo de la boca, a este músculo que viene a ser el músculo depresor del labio inferior y este que está acá que viene a ser el músculo meridiano. Entonces, los músculos que están, digamos, bajando el labio inferior, bajando la comisura, tendrán que ver pues con gesticulaciones de ¿qué? De alegría, no, de tristeza, de congoja, de decepción, ¿cierto? Entonces, esas actividades musculares son las que van a controlar el labio inferior. Esto es lo que va a estar activo al final del ciclo de ustedes, ¿cierto? Porque van a estar tristes, pero si aprueban, toda la parte superior es la que va a estar bien, pero si desaprueban, todo esto va a estar triste, ¿cierto? ¿Qué músculo me faltaría? El músculo que está acá a nivel del cuello. ¿Quién es ese músculo? El platisma. El platisma, ¿con qué gesticulaciones estaría relacionado? ¿Con qué gesticulaciones? ¿Cuándo activamos el platisma? A ver, ¿qué creen? A ver, hagan una gesticulación donde activen el platisma. ¿Qué sería? A ver, ¿a qué animal le tienes repulsión? ¿Qué animal? ¿Te gustan todos los animales? Algo, una comida que no te guste. ¿Qué no te gusta? El locro. Ay, el locro es lo más delicioso. ¿Ah? ¿A qué le temes? ¿Qué te da asco? ¿Ah? Anatomía. ¿Ah? Guaca, la anatomía, ese curso, ¿qué haces? ¿No? Estás jalando acá el platisma, ¿ves? Un disgusto, ¿no? Algo que no te guste, un efecto de repulsión, de asco, ¿no? Activas al músculo platisma, ¿cierto? Entonces, el platisma deja huellas a nivel del cuello, los abuelitos, de sus papitos, ¿no? Ahí se ven unas líneas transversales, no se ve acá en los míos todavía. Se llaman las líneas platismales, ¿no? Por actividad del músculo platisma, ¿ya? Entonces, eso también siendo el músculo platisma aquí a nivel del cuello, el músculo platisma también, sus fibras musculares se entremezclan con estas fibras que deprimen el labio inferior. Entonces, cuando tú haces esta gesticulación, no solamente está activándose el músculo platisma, sino también está activándose el músculo depresor del ángulo de la boca y el músculo depresor del labio inferior. Por eso que en una gesticulación no solamente es exclusivamente de un músculo, pueden participar otros músculos más, ¿ya? Bueno.